El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: Mira, yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo nuestro camino por este tiempo de Adviento, en este segundo domingo, nos encontramos con este texto del justo el comienzo del Evangelio de Marcos, un texto hermoso, breve y, como sucede siempre con el Evangelio de Marcos, en pocas líneas nos da un montón de ideas y de contenidos. Y este texto, de este comienzo del Evangelio de Marcos, nos pone sobre el tapete dos elementos fundamentales. Primero, la identidad de Jesús. Y aquí lo califica como Mesías e Hijo de Dios. La calificación de Jesús como Mesías, el ungido, Mesías en griego, en hebreo significa ungido, en griego se dice Cristo. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Ungido por Dios, pero no cualquier ungido, sino el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, una costumbre que todavía hoy en día sigue presente en algunos casos, la coronación de los reyes conllevaba la unción, para demostrar que ese personaje que había sido coronado como rey era un elegido para hacerlo. Entonces se lo ungía con óleo. También se unge a los sacerdotes se nos ungen las manos, a los obispos se les unge además la cabeza. Entonces se recibe una unción. La unción significa que esa persona ha sido elegida por Dios y separada para algo. Pero la unción que recibe Jesús es muy distinta. No es una unción con óleo. Es una unción que le viene por el hecho de ser Hijo de Dios y que ha sido declarado así por la presencia del Espíritu Santo materializado en forma de paloma cuando Jesús fue a bautizarse en el Jordán. Entonces, esto ya nos está anticipando todo lo otro y nos está dejando clara que la identidad de Jesús no es la de un ungido más, no es un Mesías más, no es un Cristo más. Es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. El ungido por excelencia, porque es el Hijo de Dios.
Al mismo tiempo nos está anticipando lo que va a ser el plan de la obra de San Marcos, en la que nos va a ir demostrando, por un lado, que Jesús es el Mesías y luego llegará a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, es el Mesías, el enviado, el ungido. Pero esta presencia del Mesías, del enviado, del ungido, está precedida por un heraldo, aquel que va anunciando su presencia. Y este heraldo es Juan el Bautista, un hombre que refleja toda la tradición de los grandes ascetas del desierto en el pueblo de Israel, de los grandes profetas de Israel, que fueron también ascetas del desierto. Un hombre que vivía en el desierto, que vestía pobremente, que se alimentaba de lo que podía encontrar en el mismo desierto, se alimentaba de langostas, de miel silvestre. Pero es el que va anunciando que el Señor está cerca. Y lo va anunciando con un mensaje muy particular. Y aquí está la segunda parte, la segunda idea. Hay otras más, pero vamos a concentrarnos en esta. Preparen el camino del Señor. Entonces, Juan anuncia que va a venir el Mesías, que va a venir aquel que ustedes no lo conocen, yo tampoco lo conozco, pero yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Está anunciando la venida del Mesías, del ungido, del Cristo. Y lo está anunciando con una predicación muy, muy particular. Preparen el camino del Señor. Esto en la tradición antigua oriental tenía su sentido. Cuando los grandes reyes volvían de una campaña o llegaban de visita a algún lugar, se tenía que preparar el camino. Generalmente se liberaba el camino de piedras, se lo aplanaba todo lo que se podía para que este personaje importante llegara cómodo. Pero acá Juan el Bautista no está hablando de realizar una tarea de vialidad, por decirlo en un término moderno, sino que nos está hablando de preparar el camino en nuestro corazón para recibir al Señor. Preparar el camino en nuestro corazón, que como veíamos el domingo pasado, significa primero que nada estar en vela, estar atentos, estar despiertos, no dormirnos, estar preparados porque no sabemos el día y la hora, estar atentos, estar vigilantes. Como segunda medida significa, por supuesto, estar en oración. La oración como la forma de preparar nuestro corazón para recibir al Señor. Y así como estamos en vela, estamos en oración, esta segunda venida del Señor, o esta primera venida del Señor que vamos a recordar en la Navidad y a celebrar, y esta segunda venida del Señor, que es la que estamos esperando, la vigilancia y la oración tienen que mantener atenta y viva nuestra esperanza de que el Señor realmente va a venir. Porque a veces nos cansamos de esperar. A veces estamos deseando que llegue. Y esto refleja también un poco lo que vivía la comunidad primitiva. La comunidad primitiva vivía esta esperanza de la segunda venida del Señor como algo que tenía que ser inminente. Pero esa inminencia es algo que lo vivimos, por un lado manteniendo alta la esperanza, pero por otro lado estando preparados. Porque la venida del Señor es inminente, no sabemos cuándo va a venir. Que va a venir, no cabe duda, pero cuándo no lo sabemos. Solo lo sabe el Padre que está en los cielos. Por eso también no me parece mal advertir sobre algo que
Es un fenómeno que se está difundiendo cada vez más. Pero, o sea, no es una cosa nueva, siempre existió, siempre estuvieron los profetas apocalípticos. Yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, alguien había dicho que el fin del mundo iba a ser tal día a tal hora. Y yo me acuerdo de una señora que trabajaba en casa que se estaba comiendo las uñas así, mirando la hora, mirando el reloj. Pobre, realmente pobre. ¿Cómo creyó a pie juntillas eso? Realmente, cómo muchas veces se especula y se juega con la credulidad de la gente, o también con esa esperanza que tenemos de la venida del Señor. Entonces tenemos muchos profetas apocalípticos hoy en día, tenemos multiplicidad de videos o audios que nos hablan de que el signo en el cielo, en la tierra, en el mar o no sé dónde, de que el Señor va a venir, de que los días de oscuridad, los días de claridad, sí, todo eso se va a producir, pero el Señor lo anunció, no es ninguna novedad. Podrá ser ahora dentro de un rato, podrá ser mañana, podrá ser dentro de 100 años o dentro de 1000. Solo lo sabe el Señor. No estemos desesperados atrás de todas esas cosas. Que hay que prever tener esto, que hay que prever lo otro, que hay que... Confiemos en la providencia de Dios. El Señor nos va a dar lo que necesitamos cuando lo necesitemos. Por favor. Confiemos en que el Señor nos va a proteger y nos va a cuidar. Estemos preparados, estemos atentos, tengamos el corazón dispuesto, vivamos en gracia de Dios. El resto lo va a hacer el Señor. No vivamos esa locura, porque realmente es una locura, es para no tener paz, es todo lo contrario de lo que el Señor nos trae. El Señor nos trae la paz. El Señor quiere que estemos en paz. Cuando algo no nos da paz, no es de Dios. Entonces sí, estemos preparados, estemos atentos, estemos vigilantes, estemos en oración, mantengamos en alto nuestra esperanza y confiemos en la infinita providencia divina de Dios, que el Señor no nos va a dejar faltar nada, ni siquiera en los días de la tribulación. Y si los días de la tribulación son hoy, son mañana o son dentro de un siglo, el Señor sabrá. Pero no vivamos desesperados detrás de estos profetas apocalípticos, que lo único que están haciendo es sacarnos la paz. Repito, no digo que estas cosas no vayan a suceder, el Señor las anunció, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla muy claramente de la tribulación final. Es de fe, pero el cómo, el cuándo y el dónde, dejémoselo al Señor. No lo vayamos a buscar, por decirlo de alguna manera. Sepamos vivir en paz con nuestro corazón, que la única forma de tener paz en nuestro corazón es estar en gracia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Orar, estar atentos, prepararnos, porque no sabemos el día y la hora. Alabado sea Jesucristo.